Y este nuevo bloque es de modelo atómico y aplicaciones. ¿Ok? Modelo atómico y aplicaciones. Es un tema que a mí me gusta mucho, porque para empezar así vamos a ver química como tal. Que se fijan como que todo lo demás que vimos no era química como tal, era como introducción a las ciencias. Entonces así vamos a ver química como tal. Y para empezar sobre el modelo atómico y aplicaciones, yo sí me gustaría que me pusieran ahí en el chat o que alguien prenda su micrófono, que me cuente cómo se imaginan un átomo. ¿Qué se imaginan que es un átomo? Como que tiene. A ver, Lice, da solo primero la manita. Dinos, Lice. Un átomo está conformado por tres partículas. En el núcleo están los protones y neutrones y, y en el espacio de afuera ¿cómo se llama? Están los electrones. Y creo que los protones, neutrones y electrones hasta ahorita creo que son las partículas más pequeñas creo que han encontrado en el átomo. Ok, bastante completo, Lice. Aunque te voy a decir que no es tan correcto la última parte que me dijiste. Eh, pero no es que estés mal, no te preocupes. Dice Fanny que está conformado por protones, neutrones y electrones. Sí, muy seguramente para la secundaria les dijeron eso, que lo más pequeño que van a encontrar van a ser los protones, neutrones y electrones. La realidad es que no. No, no, no. Incluso un protón, un neutrón también están compuestos de partículas aún más pequeñas. Pero eso no se ve en prepa tampoco. Nomás es como dato cultural. Sí hay cosas más pequeñas. Están los fermiones, los bosones y... Ay, son otra. Se me fue ahorita el nombre de la otra. Pero sí hay partículas aún más pequeñas. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Su compañera Fanny dice que está formado por protones, neutrones y electrones. Los quarks. Nosotros. Ok. Anaí, pues Anaí dice que parte más pequeña sustancia que no se puede descomponer químicamente. Cada átomo tiene un núcleo. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno. Pues resulta que normalmente cuando nos hablan de los átomos, sí tenemos esa idea. Y si quisiéramos ver una imagen de un átomo, lo más probable es que justamente sea una imagen como la de mi taza. La pongo aquí en cámara. Una imagen como la de mi taza. Como que es lo primero que viene a nuestra mente. Porque también culturalmente es lo que nos han puesto de imagen. Si alguien ve una película o algo así, o alguna caricatura, normalmente la animación que ponen de átomos es algo parecido a eso. Entonces, no los culpo, pero la verdad es que esas imágenes están mal, están mal. O sea, no, no es por culpa de ustedes, no, no, ¿cómo creen? Es culpa de los medios que lo han puesto de esa forma. Pero sí, este tipo de imágenes sobre el átomo están mal. Que parece un modelo planetario y no sé qué tanto. O sea, con un núcleo proporcional al Sol, con electrones ahí girando alrededor. La realidad es que están incorrectos. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver un poquito por qué. Ok. Para empezar a hablar del átomo, tenemos que irnos otra vez a los griegos. Esta gente que yo creo que no tenía nada que hacer, se ponían a pensar mucho. Y pues la teoría atómica, la percepción del átomo como tal, empezó con este otro señor, Leucipo. Aquí esto, ahí está, con Leucipo. Con él inicia, pero incluso Demócrito fue uno de sus alumnos. Ellos dos tuvieron un problema. El problema fue ser contemporáneos de Sócrates, de Platón, y todo ese tipo de filósofos. Y pues justamente ese problema estaba en que los otros eran más famosos. Y como eran más famosos, se les daba mayor credibilidad a ellos. Hagan de cuenta ahorita como
famoso pleito en fútbol de Messi y Ronaldo. Quizás por ahí hay otro jugador que sea mejor que ellos, pero como estos dos son muy famosos, pues al otro mejor ni lo pelan. Creo que hay un alemán que juega muy bien, pero fíjense, o sea, ni lo pelan. ¿Por qué? Porque están estos dos que son muy famosos y ganan mucho dinero y tienen mucha atención de los medios. Pues algo así le pasó a Leucipo y a Demócrito. Tenían ideas sobre la teoría atómica, pero en su época contemporánea habían otros filósofos que eran más famosos, entonces ellos ni los pelaban. ¿Qué decían? Que había partes de la materia que iban a ser indivisibles y les llamaron átomos. Entonces, alfa significa que no, y tome significa que no se puede cortar o no se puede dividir. Entonces, un átomo es algo que no se puede dividir. Entonces, por ahí iban estas ideas. Por las ideas contrarias, las ideas de estos de los 4 elementos, que la materia estaba compuesta por la combinación de tierra, aire, fuego y agua, era lo que creían ellos en su momento. Demócrito decía que no, pues que eso no iba, pero aunque no lo crean, eran ideas que se mantuvieron incluso hasta por ahí de los 1800, 1900, inicios del siglo 1900. ¿Por qué? Porque no se había podido comprobar lo contrario. Entonces eran ideas que tenían muchísimo. Incluso decían que las enfermedades también eran un desbalance de esto, que si te daba fiebre era porque estabas teniendo más fuego interno. Entonces, ¿no? O sea, para ellos tenía cierto sentido, ¿no? O sea, tienes fiebre, tu cuerpo está más caliente, ¿por qué estaría más caliente? Pues porque tienes más fuego. O al revés, si tienes hipotermia, es porque tienes demasiada agua. E incluso tenían como que algo a lo que llamaban sangrías, y no me refiero a la bebida. Con sangrías me refiero a que la gente iba y se sacaba sangre intencionalmente, pues para limpiarse y tener un poquito más en balance esto. Obviamente, si ya estabas enfermo, ahí con fiebre, ya en estado de postración, y van y te sacan sangre, no, no era lo mejor, y la gente terminaba pues poniéndose peor. Pero les digo, también había gente que lo hacía de manera común. Si ibas a la barbería, si te ibas a cortar el cabello, el barbero también te hacía tu sangría, te sacaba sangre el barbero para mantenerte sano y estable. Los barberos antes eran tremendos, también eran tu dentista, pero pues qué bueno que ya no estamos en 1800, ¿verdad? Ya no vas al barbero para que también te haga ahí algunas cosas de las muelas y demás. Pero bueno, ese sí, esas eran las ideas que tenían antes, ya sabemos que no. Afortunadamente, este otro señor, este otro filósofo, logró todavía destacar un poco más, suficiente como para que se guardaran sus ideas. Es Epicuro, que me parece es este señor de acá, de si se lograron mantener sus ideas. Fue un poquito más famoso. Lamentablemente no fue famoso a la buena. Más bien era muy controversial para la época. Es eso, era muy controversial para la época. Su escuela de filosofía era el hedonismo. ¿Ok? ¿Por qué era controversial su escuela de filosofía? Ok. Para su época, él decía que más bien él buscaba en su escuela de filosofía el placer. Así de sencillo. Y si pensaron mal, pensaron correctamente a lo que es el hedonismo. ¿Okay? Entonces, era lo que él buscaba, que la búsqueda del placer. Y no solamente el placer físico, también el placer intelectual, o sea, no se quedaba ahí nada más en eso. Entonces, era búsqueda del placer. ¿Qué más se podía saber del hedonismo? Él sí aceptaba en su escuela de filosofía a mujeres, cosa que cualquier otra escuela de filosofía no hacía. O sea, para la época que una mujer quisiera estudiar algo, no, pues no, seguramente es un demonio, no, era lo que pensaba. Ya sabemos que pues no, pues no. Entonces era muy, muy adelantado a su época este señor, Epicuro. Entonces aceptaba mujeres en sus escuelas de filosofía. Y digo, para la época era muy controversial. Todos los demás no hacían eso, por supuesto que no lo hacían.
Sí, entonces ya andaba muy adelantado este señor. Y sus ideas las retoma este otro señor que se llama acá, Tito Lucrecio, que era un poeta. Nada más escribió un poema, obviamente no era un poema cortito, era todo un libro, pues su poema, y parte de su poema es un poema al átomo, y es su poema más famoso, y se logró mantener esta teoría atómica porque él logra mantener estas ideas hasta que se logra la imprenta. ¿Okay? Entonces, su poema de Tito Lucrecio, donde habla de la teoría atómica, donde habla del hedonismo, fue de los primeros libros en hacerse como tal en imprenta. No fue el primero, pero sí fue de los primeros. ¿Okay? Entonces, se mantienen las ideas gracias a Tito Lucrecio, y estas ideas llegan hasta este otro señor, cuando en 1890 y tantos, 80 y tantos, tenían un problema de que, pues les digo, todavía creían en los 4 elementos de tierra, aire, fuego y agua, y no creían que estuvieran compuestos otras cosas. Fue cuando Boyle ve la teoría de gases. Ahí se empiezan a dar cuenta que, por ejemplo, el aire no es un solo elemento, que está compuesto de más cosas, que el aire tiene oxígeno, que tiene nitrógeno, que tiene argón. Empezaron a notar eso. Empezaron a notar que el agua no es un elemento solo como tal, que está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Fueron dándose cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, con la teoría de gases, y esta otra cosa de acá, que es el movimiento browniano, que no es un movimiento social, se refiere a un movimiento que toman las partículas al azar. Ellos lo consideraban como que ponían un grano de polen en el agua y que ver cómo se estaba moviendo en el agua aleatoriamente. Así fue la primera vez que lo describieron. Pero también se refiere a esto de acá, de cómo, por ejemplo, una nube de humo, cómo se está dispersando, cómo toma el camino el humo de manera totalmente aleatoria. Eso es el movimiento browniano. Bueno, juntando estas dos cosas, este señor de aquí, que ahorita alguien me pone en el chat quién es, pudo determinar una forma indirecta de observar los átomos. ¿Okay? Dijo, a ver, voy a juntar lo que sabemos del movimiento browniano, que fue meramente estadística y matemáticas, junto con la teoría de gases. La teoría de gases es básicamente que cuando tienes un gas con mucha presión, su volumen va a ser menor. Y si el gas lo tienes con poca presión, su volumen va a ser mayor. Tal vez lo van a ver en física del siguiente semestre. No, siguiente año. Siguiente semestre nos van a llevar física. Y junto a estas dos cosas, sí fue que determinó una forma indirecta de observar los átomos, porque antes no podían, no se pueden ver los átomos como tal. ¿Cómo vas a ver un átomo? Entonces tenía que ver una forma indirecta de determinar que estaban ahí. Incluso esto del movimiento browniano, que les digo que fue meramente estadística, también acá, en este señor Epicuro, también hizo algunas observaciones sobre eso, pero pues no era la época adecuada. Todavía una forma de cómo estudiarlo. ¿Y alguien sabe quién es este señor? A ver, acá en el chat. Dice que nadie sabe quién es ese señor. Un famoso. Hay playeras de él. Hay memes de él. Exacto, Maripaz. Es Albert Einstein. Muy bien, dice, de Einstein. Sé que están acostumbrados a la imagen de Einstein viejito. Pero la mayoría de sus artículos, los artículos que fueron de mayor relevancia, al que le llamaron su año dorado, fueron en 1905, y para ese momento él tenía 26 años. ¿Okay? Yo tengo 30. Entonces, bueno, él tenía 26 años, fue cuando sacó la mayoría de sus artículos que fueron de mayor relevancia. El tiempo después fue que se logró determinar si eran correctos o no eran correctos. Entonces, así va. Así va. Por eso se me hace más correcto ponerlo de joven, porque fue cuando hizo la mayoría de sus descubrimientos, de sus planteamientos, sus teorías que hizo. Pero se le terminó una forma indirecta con estas dos cosas. Y es que es bien importante algunas cosas verlas de forma indirecta. Hay una analogía, está en un libro muy bonito, luego les digo cuál es, en el que plantea que
de cómo es que pasa esto, de cómo se observan las cosas de forma indirecta. ¿Y a qué me refiero con esto? Caso hipotético. Si llegaran, por ejemplo, unos alienígenas a la Tierra y llegan en son de paz y ustedes quieren mostrarles la cultura de la Tierra, quieren decirles, eres nuevo en la Tierra, quiero llevarte a algo que es súper típico de la Tierra. Y los llevas a un mundial de fútbol. Te llevas tus alienígenas al mundial de fútbol. Pues resulta que estos alienígenas, por algún motivo evolutivo, a lo mejor donde crecieron, su sol tiene ahí algo extraño, ellos no detectan patrones de blanco con negro. ¿Okay? O sea, si él vieran a un árbitro, no lo van a ver. Si ven un balón de fútbol, que normalmente son blanco con negro, no lo van a ver. Entonces te llevas a tus alienígenas a tu partido de fútbol y sí, van a ver que ahí están 23 tipos corriendo de un lado a otro, que como que avientan patadas a la nada y de repentito ven que el portero se avienta y la gente empezó a gritar. Entonces se quedan de qué rayos está pasando. Pues a lo mejor nuestros alienígenas podría determinar, ¿saben qué? Poquito antes de que la gente gritara, la red de la portería como que se movió. Hay que poner atención a eso. Y fue poquito antes de que el otro tipo como que pateara. Entonces, podrían estos alienígenas hipotéticos decir, ¿sabes qué? Quizás haya ahí algo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos ver cómo se manifiesta. ¿Cómo se manifestó? En el movimiento de la red de la portería. ¿Cómo se está manifestando? En el movimiento de los jugadores. Entonces, esa sigue la analogía de cómo es que se estudian también este tipo de cosas que no podemos ver, que son muy pequeñas. Entonces, el átomo pues, no lo podemos ver. Entonces, la forma de estudiarlo es a través de sus manifestaciones, de poner experimentos de tal forma en los que se puedan observar sus manifestaciones, o sea, forzar lo que pasa en cosas. ¿Ok? Entonces fue ahí que entran estos señores. Entra Dalton, entra Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger. Son los que entran. Y resumido, porque en realidad la gente que estuvo involucrada en el desarrollo del modelo atómico fueron más, muchos más, pero aquí está súper resumido. Pongo a Dalton primero porque él genera la teoría atómica como tal y da algunos postulados. O sea, la teoría atómica, en ciencia moderna, ¿ok? En ciencia moderna. Entonces, si alguien me ayuda a leer esos postulados, alguien, antes de que yo le dije, Lizeth quiere leerlos. Sí, Lizeth. No, pues Lizeth ya leíste una vez, ¿verdad? Perdón. Es de Regina. Dalton, postulados. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Muy bien, gracias Regina, gracias. Bueno, pues sí, básicamente Dalton nos empezó a plantear esto. Les digo, ya empezaron a ver algunas cosas con teorías de gases, de que, por ejemplo, que el aire pues, no era un solo elemento, que estaba compuesto de más cosas y que podían combinar varias cosas. Incluso Dalton fue de los primeros en determinar, sin saber qué era el átomo, ojo, sin saber qué era el átomo, logró determinar algunos pesos moleculares. Entonces, así de chido era Dalton. Sin saber qué eran los átomos, logró determinar algunos pesos moleculares. ¿Okay? A ver, yo creo que lo hice por aquí. Bueno, misma masa, iguales propiedades. Logró determinar la masa de varios átomos. Entonces, por eso dio este postulado. Se la jugó. Bueno, pues Thomson retoma las ideas de Dalton y toma también unos experimentos nuevos. Los rayos catódicos, perdón, eran como que un nuevo invento, una nueva forma de hacer experimentos.
y se le aventó a hacer esto, a utilizar algunos tipos de rayos para irradiar átomos y ver cómo se manifestaban. Entonces, él logra determinar la existencia del electrón, que había por ahí algo de carga negativa y que había algo por ahí de carga positiva. De ahí viene su famoso modelo de Thomson, que es muy seguramente en la primaria les dijeron que era el del muffin, que el muffin como tal, el panqué, era la carga positiva, el núcleo, y que le iban a poner pasas, que serían las cargas negativas. Entonces, de ahí viene ese modelo del muffin, ese Thomson, que no pasó mucho tiempo en que le dijeran, ¿sabes qué? Estás mal, porque llega Rutherford, que justamente fue el alumno de Thomson. Y él fue el que dijo, no, espérense. O sea, sí hay cargas positivas y cargas negativas, pero no están como en un muffin. Hay espacio vacío. Incluso logró determinar que es 99% espacio vacío. Es decir, entre el núcleo y los electrones hay muchísimo espacio vacío. Tanto que si lo pusiéramos en analogía proporcional a algo, ya físico que ustedes vean, el núcleo, hagan de cuenta que ustedes agarraron un arrocito, y ya que estoy hablando tanto de fútbol, que lo ponen ahí en medio del estadio Corregidora. Entonces, ese arrocito sería su núcleo. Y agarrarían un granito de arena, y ese se lo llevan a los gradas, y ese sería su electrón. Entonces, para que se den una idea de qué tanto es el espacio vacío que está dentro de los átomos. O sea, es muchísimo. Claro, a niveles, escalas ahí cuánticas de los átomos. Y aquí está cómo lo determinó Rutherford. Rutherford. Él lo que hizo fue hacer una lámina de oro, muy delgadita, casi de átomos de grosor. Y la aventó partículas alfa, que son puros núcleos de helio. Entonces, arrojó las partículas y dijo, si el átomo fuera como dice mi profesor, Thomson, pues las partículas, los núcleos que yo estoy enviando, tendrían que rebotar. Así de sencillo, todos tendrían que rebotar. ¿Cómo sé que van a rebotar? Pues puse una placa, un detector de partículas, que es como las placas que usaban antes para fotografía. Y si rebota, voy a tener imagen de estos lados acá, imágenes de las partículas de alfas. ¿Qué fue lo que pasó? Que muchos se atravesaron. Muchas de las partículas que puse acá atravesaron y tenía imagen de este lado. Entonces fue como logré determinar que efectivamente el átomo tenía mucho espacio vacío. Incluso que pues tenían cierta cantidad de masa y que incluso se estaban ahí desviando. Entonces no fue como que justo y ya se desviaban un poquito. Incluso esta técnica después se empezó a usar con otras cosas. Ahora en vez de partículas alfa utilizan rayos X y así puedes determinar la estructura de algunos materiales, en especial minerales. Pero eso lo vemos después. Entonces así le hizo. Fue así como lo determinó. Pero había un problema. Ellos creían que los electrones estaban girando allá alrededor del núcleo e incluso hacían la analogía de que era muy parecido al sistema planetario. Y ese es el problema con este tipo de modelo. Que el sistema planetario usa fuerzas gravitatorias y solamente hay un tipo de fuerza. Sería meramente la fuerza de atracción. Es decir, por ejemplo, la Luna no sale volando por el espacio porque está teniendo cierta fuerza de atracción con la Tierra. Y la Tierra no sale volando por el espacio porque tiene fuerza de atracción con el Sol. Entonces, sigue siendo fuerza de atracción como tal y ya. Pero aquí estábamos hablando de cargas. Hay fuerzas eléctricas. Entonces, en las cargas sí tenemos cargas positivas y cargas negativas. El detalle está con las cargas electrónicas, positivas y negativas, que la teoría dice que si solamente tuviera este tipo de energía o este tipo de cosas, el electrón en determinado momento tendría que llegar al núcleo, como que colisionar con el núcleo, cosa que no estaba pasando. ¿Okay? Pero tampoco podía ser como la gravitatoria, porque tenemos cargas y en la gravitatoria no hay cargas. Entonces ahí fue que se generó un problema modelo de Rutherford. Decían, ok, sí, está pasando esto, pero ¿cómo están acomodados?
Hay que es otra cosa, que cuando el electrón, si fuera por meramente cargas electrónicas, a cada rato estarían emitiendo luz, a cada rato, a cada rato. Sí pueden emitir luz, pero cada rato estarían emitiendo, son las redes del sincrotrón, así le llaman a eso, cuando un campo magnético tú le estás pasando otra corriente eléctrica, genera cargas, bueno, genera luz, radiación. Y eso no estaba pasando. O sí pasaba, pero tenías que forzarlo. Entonces ahí fue cuando este señor, Niels Bohr, se dio cuenta de algo, que por cierto era aquí compi de Einstein, ya grande Einstein. Les digo que aquí fueron muchas personas y todas estaban relacionadas, todos ellos estaban relacionados, se conocían. Bueno, Bohr se dio cuenta de esto, dijo, ok, sí se emite luz, pero con nosotros le ponemos energía, pero tampoco no está colisionando solito. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo creo que muy seguramente, las órbitas están cuantizadas, es decir, no van a perder energía. Y con cuantizarse quiere decir que cambió las cosas físicas a un estado cuántico. Muchas de las leyes físicas que nosotros conocemos a nivel cuántico, a nivel de átomos, no aplican. ¿Ok? No aplican. Incluso cuando les platiqué sobre mi tesis, sobre los virus, les dije que cuando teníamos mucho conjunto de virus y le pasaba luz blanca, sabíamos que ahí estaba el virus porque se veía de color azul, es una franquita azul. Bueno, pues si agarráramos el virus individualmente, el virus no tendría color. No tendría colores el virus. Entonces ahí un sistema físico, algo de las leyes físicas, no está aplicando en las leyes cuánticas. Entonces, lo que estaba pasando aquí fue lo que dijo. Entonces, muy seguramente tiene orbitales. El átomo debe de tener orbitales y cada orbital debe de tener cierta cantidad de energía. Y entre más te alejes del núcleo, más energía va a poder soportar y más electrones va a poder soportar. Fue lo que planteó Bohr. ¿Okay? ¿Cuál fue el detalle? Que cuando pasabas de un nivel de energía a otro, es cuando se liberaba luz. Por eso cuando tú le agregabas energía, es que ocurría esto. Le estás ayudando al electrón de que pase de un orbital a otro y se libera la luz. ¿Okay? ¿Cuál es el detalle con Bohr? Que no me lo dijo así. Yo creo que son orbitales y cada orbital tiene que ser cantidad de energía. Pero ya sabemos que en ciencia tienes que comprobar las cosas. Bohr no lo comprobó, nada más lo dijo así, ni siquiera hizo operaciones para tratar de comprobarlo. Resulta que estaba bien. ¿Quién supo que estaba bien? Este otro señor, Erwin Schrödinger, que es famoso por varias cosas. Y te quiero saber si alguien sabe por qué es famoso este señor. ¿Alguien conozca algo sobre Erwin Schrödinger? ¿Quién es famoso este señor? ¿Sí o no conocen de él? De Erwin Schrödinger. Muy mencionado también. Y uno de sus experimentos es muy famoso. ¿Lo ubican o no lo ubican? A don Schrödinger. Entre la comunidad actual está conocido como el Maluma de la ciencia. Se los dejo. Es el Maluma de la ciencia de Erwin Schrödinger. Igual ¿Sí? hicieron ¿No lo ubican? un experimento, pero no sabemos quién es o quién No lo... sabes quién es. No te preocupes, Fanny. Para eso estamos aquí, para que les platique de este señor, que les digo que es conocido también como el Maluma de la ciencia. Schrödinger es famoso por un experimento, el gato de Schrödinger. Exacto, el gato de Schrödinger, el gato en la caja. O la caja de Schrödinger, el gato de Schrödinger, como quieran decirlo. Es súper mencionado y es un experimento mental. En aquel momento los físicos hacían muchos experimentos mentales. No vayan a creer que de verdad metió un gato en una caja y con veneno y radiación. No, no hizo eso. Lo planteó solamente mentalmente. Él lo que dijo fue, a ver, porque tenía este problema acá de los electrones, porque esto fue otra cosa. Andarlos ahí
como que midiendo para ver si estaba de verdad o no allí el electrón, era complicadísimo y era lo que no podían hacer para determinar lo que Bohr había hecho. O sea, dijeron, ok, Bohr dice que están electrones por niveles de energía. Vamos a determinar esto en el electrón. Y por más que le decían para ver si estaban ahí los electrones y comprobar lo que sea Bohr, no quedaba. Entonces Schrödinger, acá con su experimento mental aleatorio de Schrödinger, planteó un experimento en el que él decía que en una caja metías un gato con un veneno y una fuente de radiación. Esta fuente de radiación tenía una vida media, digamos, de 1 hora. Entonces, en esa 1 hora podía ser con 50% de probabilidad de que la radiación fuera suficiente como para romper el frasco de veneno. Pero podía ser que no. O sea, 50% se rompe, 50% no se rompe. Eso es lo que planteaba Schrödinger. Decía, entonces, cuando pase esa hora, ese tiempo que quedamos, hay 50% de probabilidad de que el gato esté muerto y 50% de probabilidad de que el gato esté vivo. ¿Cómo vas a saber si el gato está vivo o muerto? Tienes que abrir la caja de Schrödinger. Pero mientras no la abras, el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Ok? Entonces es una probabilidad lo que está pasando en ese momento. Tu gato está vivo y muerto a la vez, está en ambos estados al mismo tiempo. Entonces, él fue lo que planteó acá de por qué no encontraban el electrón. Dijo, tal vez puede ser que el electrón esté en más de un lugar a la vez y que por probabilidad podamos determinar en dónde es que está. Y fue así como lo hicieron. Y de ahí sacó su famosa ecuación de onda, la ecuación de Schrödinger. Y les digo, es conocido como el alumno de la ciencia, porque todo esto, tanto su ecuación como el planteamiento del gato y demás, lo hizo mientras estaba en un balneario con unas alumnas. Entonces, no, sí eran loquillos. O sea, aparte de su esposa, tenía como 2 novias y la esposa no tenía ningún problema. O sea, vivían todos juntos en la misma casa, tuvo hijos como con 3 o 4 señoras. Se dice, esto sí ya es mero chisme científico, que lo peor que podías hacer era presentarle a tu esposa a Schrödinger, porque te le iba a bajar, o a tu novia, o sea, que era muy mala idea presentarle tu novia a Schrödinger. No sé ustedes, chicas, pero yo sé que digan, uy, está muy bien parecido, no sé. Pero algo tenía Schrödinger que un día le voy a pedir consejo. Bueno, entonces él se dio cuenta de que los electrones más bien eran una distribución de probabilidad con este experimento que hicieron, este experimento mental. Dijo, ¿sabes qué? Entonces tal vez el electrón están dispuestos en probabilidad de determinar los números cuánticos y otras cosas. No, sí. En serio, Laura, cuando pueden busquen un poco sobre eso, pero sí era un loquillo ese Schrödinger. Bueno, era por probabilidad y su función de onda de la ecuación de Schrödinger era lo que determinaba las probabilidades de dónde estaba el electrón. ¿Okay? O sea, qué tan probable es de acuerdo a su orbital. Y bueno, también determinaba este tipo de cosas, que el núcleo también tenía capas, así como están los electrones puestos por capas, el núcleo también va a tener capas, y que sí que tenía neutrones, tenía protones, y que esta unión de neutrones y protones era que se mantuviera estable, daban esa proporción de que estuviera estable y que no se terminaran colisionando por cargas o por fuerza gravitatoria. ¿Okay? Y esto está unido por la fuerza nuclear fuerte, que vale la redundancia, las fuerzas del universo más fuertes que existen. O sea, tú separes un neutrón de un protón, es súper complicadísimo. ¿Okay? Bueno, pues así fue como lo hicieron. Dalton hizo la teoría atómica, Thomson dijo que pues, había electrones, Rutherford dijo que había electrones ahí, bueno, que estaban girando, que había espacio vacío, Bohr dijo que los electrones están en niveles de energía, y Schrödinger dijo que hay una función de onda, que es por probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos orbitales y esos niveles de energía están dispuestos en probabilidad y que no es como tal un modelo como astronómico, planetario. No.
que más bien están dispuestos en una probabilidad. ¿Y cómo se vería eso? Bueno, para empezar, esta imagen es cómo se vería un átomo así solito. De hecho, es una imagen que tomaron, pero lo mismo que les dije hace rato, es por cosas indirectas. Creo que aquí utilizaron un tipo de láser azul y mantuvieron en suspensión ese átomo, y lo que están viendo más bien es la sombra del átomo, no están viendo el átomo como tal. Pero sí es una foto de un átomo, lo más cercano que hay. Y esto que les hablo de la probabilidad es otra cosa. Permítanme un poquito. Ahí está. Esto es la probabilidad que les digo. Y en realidad son nubes de electrones. ¿Ok? Entonces, entre más intensa la luz, es más probable que ahí se encuentre el electrón. Y no están girando alrededor del núcleo como en un modelo planetario. Más bien estar en una nube de probabilidad. Entonces, entre más oscuro, es más probable que ahí lo encuentren. ¿Qué más pueden encontrar ahí? Por ejemplo, está N2. Es prácticamente una esfera. Prácticamente una esfera. Y son dos esferitas. Les digo, entre más al centro, es más probable que ahí encuentren el electrón. Y entre más a la orilla, puede que ahí está, pero es menos probable. A ver. No, este no es. Este es solamente una esfera. Y a ver, N3. Entonces, todo eso son probabilidades de donde se podría encontrar el electrón. Todos esos. Son meramente probabilidad. Y hay unas cosas bien extrañas que luego se dan. Por ejemplo, este es como que da un círculo en esta parte de aquí, en medio. Y luego hay otro más en medio. Entonces sí, son unas cosas bien extrañas y locas que pueden determinar con esto. ¿Okay? Y te acuerdo, cada tipo de orbital también tiene formas diferentes. Por ejemplo, el S, este es un orbital tipo S. Este es el P. Estos son los tipos P. Estos son los D. Estos son los F. ¿Okay? Siguiente clase vamos a ver más a detalle esto. ¿Okay? De los números cuánticos. De hecho, yo sí les pediría que si leen previamente para la siguiente semana sobre números cuánticos, a mí me ayudarían un poco, porque si es un tema difícil, ¿eh? Eso es un tema difícil, números cuánticos. Entonces ahí les encargaría eso. Entonces pueden hacer las cosas bien complejas de cómo están como tal en realidad la distribución de electrones. Entonces, esto no tiene nada que ver con el otro modelo que vimos. A ver, imaginar la pestaña. Lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, espérenme. Voy a ponerlo así. Y acá voy a cambiar a ventana, no a pantalla. Pantalla. Ahí está, listo. Entonces, pues sí, ¿verdad? Nada que ver lo de la izquierda con la derecha. ¿Cuántos pantalla está? Nada que ver lo de la izquierda con la derecha. O sea, lo de la derecha, pues este modelo atómico, pues no. Y el de la izquierda, pues está muy complejo y loco. Pero es lo más probable de cómo se verían los electrones, la nube de electrones, si de verdad pudiéramos observarla. Pero les digo, es una nube de probabilidades. Pues les dice que es una nube de electrones. Es decir, nada que ver lo de la izquierda con lo de la derecha. Subirle aquí la velocidad porque se aumentó. Bueno. Uf. ¿Tú ves hasta aquí? ¿Tienes dudas?